Muchas gracias. Estamos de vuelta. Les ruego que vayan ocupando sus asientos para dar comienzo a esta segunda parte del Congreso. Tras la pausa, doy paso a la segunda de las intervenciones de los encuentros Vivienda, Sociedad y Ciudad. Si antes era un honor para mí darle el testigo a un periodista como Javier Ruiz, no es menos ahora cuando cedo ese testigo a Cristina Narbona, que es exministra de Medio Ambiente del Gobierno de España, una mujer que ha tenido una larga trayectoria política ocupando altos cargos en la Administración Pública y que es experta en vivienda. No en vano fue también secretaria de Estado de Vivienda y de Medio Ambiente. Por favor, Cristina Narbona. Gracias. Muy buenos días. Tengo el inmenso placer de moderar esta sesión. Quiero solamente señalar que he tenido responsabilidades en política de vivienda en el Gobierno de España, pero además sigo en estos momentos contribuyendo a través de la Red Española de Desarrollo Sostenible a la aplicación de la Agenda 2030, en cuyo diseño inicial participé en un grupo de trabajo que asesoraba al secretario general de Naciones Unidas. Y en esos años, entre el 2010 y el 2012, con el Global Sustainability Panel, tuvimos una aproximación muy holística a las cuestiones que hoy quedan dentro de la Agenda 2030, donde el elemento de interdependencia entre elementos muy distintos, por supuesto la ciudad en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, se ponía de manifiesto como un acicate para que los gobiernos y también las empresas fueran capaces de hacer una aproximación integral a los problemas y a los objetivos del desarrollo sostenible. Esa capacidad de ver, por lo tanto, la vivienda no como una cuestión aislada, sino como una cuestión que conecta con problemas sociales, con problemas ambientales, que conecta obviamente con la ciudad, es lo que hoy vamos a tener ocasión de escuchar también en esta mesa. Felicito a los organizadores por estas espléndidas sesiones y tengo el gusto de presentar a un amigo, a un compañero de tareas políticas, a Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona, que fue ministro de Industria, que ha sido durante muchos años secretario general adjunto en Naciones Unidas y que ha sido el director ejecutivo de ONU Habitat, que fue también embajador de España ante Turquía y que tiene acreditada una larga trayectoria de compromiso público y, en particular, desde hace bastantes años, de compromiso público con ciudades habitables, con ciudades sostenibles y con las políticas que pueden transformar el ámbito urbano. Y Joan Clos sigue todavía hoy, después de terminar su etapa en ONU Habitat, contribuyendo como consultor a la resolución de los conflictos que surgen en nuestras ciudades. Así que paso a dar la palabra al conferenciante. Después, como saben, habrá una conversación entre dos de las personas que nos acompañan y, a continuación, una mesa redonda con el resto de los ponentes. Muchas gracias y tiene la palabra Joan Clos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Es un verdadero placer que me presente una compañera. En su día estuvimos en el mismo Consejo de Ministros, pero es que ella tiene además una gran experiencia en vivienda y podrías también contribuir con tus propias opiniones e ideas al tema de la vivienda. Hace años que sé que este tema también te interesa. En todo caso, esta mesa, como muy bien se ha dicho, nos va a permitir hablar un poco del tema del urbanismo, porque y su relación con la vivienda, porque al final la vivienda hay que ponerla en un sitio y tendremos ocasión
de hablar con las personas que conocen de estos temas. Como se ha dicho también, yo fui alcalde y al final los alcaldes tenemos la responsabilidad de hacer las cosas, no tan solo de aprobar los marcos generales, de poner las leyes, de mirar, de buscar no sé qué. Al final, o la vivienda o se hace o no se hace. Y como que queremos hacerla, pues al final hay que encontrar la solución práctica para hacerla. Muchas veces a trancas y a barrancas, porque los marcos jurídicos son insuficientes, los marcos financieros suelen ser muy insuficientes y al final hay que buscar soluciones prácticas para dar respuesta a la demanda de la población. De todas formas, dejadme que explique muy brevemente a nivel global cómo está todo esto de las ciudades y cómo esto de las ciudades se vincula con la vivienda. Bueno, el tema que está sorprendiendo a todo el mundo es que el nivel de urbanización está creciendo de una forma desaforada. Nunca en la historia de la humanidad la urbanización está creciendo tanto. Y está creciendo de una forma, en fin, majestática en Asia, y esto ha hecho que a principios de siglo ya más de la mitad de la población del mundo estuviese urbanizada y ahora ya estamos casi llegando al 60% y llegaremos al 70, 75 o incluso el 80% en los próximos 30 o 40 años. Estas son las previsiones de Naciones Unidas, pero es que además la realidad continúa empeñándose en confirmar este fenómeno. La urbanización en el mundo no tan solo crece a la velocidad que crecía antes, sino que aumenta la velocidad, se está acelerando. Es como si es el momento aquel en que alguien está apretando el gas en el motor y el coche no tan solo va a una velocidad alta, sino que se acelera. Y esto es sorprendente. Hemos intentado dar una respuesta a por qué pasa esto. ¿Por qué tiene ahora la humanidad que urbanizarse? Es una pregunta sorprendente, ¿no? ¿Y por qué además la urbanización se está acelerando? Bueno, las razones por las cuales siempre se había hablado de por qué la gente va a la ciudad era por el tema de las expectativas, la búsqueda de un futuro mejor, el acceso a unos servicios, etc. La cuestión es que la gente se urbanizaba, pero a un ritmo poco más o menos manejable. El problema es que el acceso a la urbanización actual es, para la mayor parte de los países del mundo, inmanejable. Es más alto en la velocidad de urbanización que la capacidad de los gobiernos de gestionar la urbanización. Y esto hace que el número total de pobladores del mundo, pobladores humanos del planeta Tierra, que viven en infravivienda, esté aumentando en vez de disminuir. Porque la urbanización va más rápido que la capacidad de los gobiernos para gobernarla. Y este es un fenómeno nuevo que necesita alguna explicación. La única explicación que en estos momentos se acepta, al menos consensuadamente, entre los especialistas del desarrollo, es que el papel de la ciudad en la economía actual, ya en una fase postindustrial, o que vamos de la industria 1 y luego la industria 2 y ahora ya se habla de la revolución industrial 3 o 4, etc. Es igual, como lo queramos llamar, la fase de la economía del conocimiento está haciendo que el papel de la ciudad está incrementando, el papel económico de la ciudad está incrementando con relación a la economía industrial convencional. Y esto es una sorpresa
porque los teóricos del desarrollo no lo habían anticipado y los teóricos de la sociedad de la información habían anticipado que pasaría lo contrario, que con la información la urbanización disminuiría. Y lo que está pasando, ante la gran sorpresa de todos, es que la urbanización está creciendo. Y esta es una novedad que hay que entender. Y además no crece toda la urbanización, como muy bien sabéis en Cáceres. Suele crecer la urbanización que ya tiene un grano grueso. Suelen crecer las ciudades de cierto tamaño. Quisiéramos pensar que las de gran tamaño no crecen, que las megalópolis no crecen. Y ahora en Naciones Unidas íbamos buscando y exprimiendo los números para poder demostrar que las que crecían más eran las pequeñas y medianas. Pero bueno, tengo que deciros que las grandes también crecen mucho, para no ser más claro incluso. Hay una tendencia a la urbanización porque la urbanización juega un papel económico inesperado. Y esto tiene que ver, los teóricos de la economía ahora le ponen nombre, claro, a estas cosas y le ponen nombre, sobre todo en inglés, que en español suena mal. En inglés se llaman agglomeration economies, y economías de aglomeración, la palabra aglomeración la tenemos asociada en castellano a problema, pero ellos quieren decir economías de escala, o para traducirlo de una forma más amable, o economías de tamaño, etc. ¿Qué sucede? Que en la economía del conocimiento, la sociedad moderna actual, el valor de la información y el valor del conocimiento es muy alto. Y si miráis los salarios y el empleo, el salario y empleo que está creciendo son en empleos y salarios de alto valor añadido. Y estos salarios y empleos de alto valor añadido están muy vinculados con periodos de formación largo, están con conocimientos de una cierta profundidad, etcétera, etcétera. Y esto hace que la ciudad como hub o como núcleo de intercomunicación, de información y de intercomunicación, se convierta en más productivo que el mundo de baja densidad de población. Los economistas, de nuevo, dicen las economías de aglomeración se producen porque se da una efectividad real de la proximidad de los factores de producción. Y la proximidad de los factores de producción disminuyen los costes de transacción y, por lo tanto, la productividad de los factores aumenta. Y esto hace que los empleos y los salarios medios altos se vayan concentrando en las ciudades grandes o relativamente grandes en todo el mundo y en todos los contextos económicos, incluidos África, Latinoamérica, Asia y lo que sea. Entonces, cuando hablamos del derecho a la vivienda, tenemos que entender que se trata de un derecho de una vivienda donde, en un sitio o en unos sitios donde lamentablemente el precio del suelo será muy caro, porque la ciudad lo que hace, por la competencia y por el interés del espacio, es que los precios suban muy rápidamente. Y además se da una contradicción in terminis. Si tú quieres hacer una ciudad bien, buena, te preocupas por la ciudad, ¿qué pasa económicamente con los precios de esta ciudad buena? Suben. Hay una contradicción, es decir, queremos vivienda asequible, queremos una ciudad atractiva, que es la forma de atraer talento y actividad, pero si haces una ciudad atractiva,
en un mundo de la globalización donde se abren relativamente los flujos de capital, el movimiento de las personas y muchas cosas, ¿qué sucede en una ciudad atractiva? Que los precios suben. Es esto una... Bueno, y se da la gentrification, ¿no? Se da la gentrificación. ¿Se da la gentrificación por un problema, por una conspiración de alguien que le gusta gentrificar? ¿O se da la gentrificación por dinámica económico-social espontánea? Yo soy más de la segunda opinión, porque me he encontrado con un gobierno de izquierdas, en mi caso, que hemos estado mejorando la ciudad y esto tiene como consecuencia que los precios de mi ciudad han subido. Entonces, se nos plantea una necesidad de resolver esta contradicción. Si estás en una ciudad que está subiendo de precio porque la estás mejorando y se convierte más atractiva, tiene más demanda, etcétera, etcétera, ¿cómo puedes conseguir que haya vivienda asequible? Pues solo se puede conseguir con políticas públicas extraordinariamente robustas. Claro, no se puede conseguir construyendo más lejos. Bueno, esto sí, mucha gente en la primera fase, cuando no hay políticas públicas de vivienda, lo único que se le ocurre es una barbaridad urbanística, que es construir cada vez más lejos, donde el suelo es barato, donde a nadie le interesa ir, por eso el suelo es barato. Pero cuando se construye urbanísticamente lejos, donde el suelo es barato, sabemos que nos estamos disparando al pie, porque a la larga estamos disminuyendo la densidad urbana, estamos construyendo una ciudad que es menos eficiente energéticamente, por lo tanto es una ciudad más que atenta al cambio climático. Es una ciudad segregada, donde los pobres se van a la periferia y los ricos se quedan en los barrios buenos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay contradicciones naturales en el proceso de mejora urbana y la evolución de los precios que no se pueden resolver por la vía fácil de construir lejos. Algunos países han optado por esta solución y realmente luego los problemas que tienen para gestionar estas ciudades son más graves que lo que pretendían resolver. Por lo tanto, no cabe la solución fácil de construir barato fuera. Hay que construir barato dentro. Y para construir barato por debajo del precio del mercado dentro, como está haciendo Manhattan, el alcalde actual de Manhattan está haciendo esto, hay que buscar soluciones urbanísticas para encontrar vías de resolver este problema. Soluciones urbanísticas que no son fáciles, porque a las que las implementas, por ejemplo, dices, voy a reservar el 30% del suelo de no sé qué para vivienda asequible. Bueno, allí se cabrean todos, incluso los vecinos, que cuando los vecinos, incluso los de clase media y de clases populares, están acostumbrados a una cierta densidad y con vistas a no sé qué y no sé cuánto, les dicen, bueno, tenemos que crear suelo urbanístico para hacer viviendas asequibles. Dice, sí, 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 pero no en mi barrio, no tapándome las vistas. Por lo tanto, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo como decisión compleja. Por lo tanto, hay que conseguir primero convencer y luego una cierta autoridad, una cierta, para decirlo en términos democráticos, con un consenso que permita tener la mayoría. Y a pesar de estas dos cosas, esto no te garantiza ganar las próximas elecciones municipales. Por lo tanto, hay que tener una visión a medio y largo plazo, que va más allá de un ciclo electoral. Digo todo esto porque, claro, hacer
implementar el derecho a la vivienda en los términos que hemos hablado esta mañana es un tema que evidentemente Mujica lo ha dicho muy claro, se necesita voluntad política y creo que en la mesa esta mañana también ha quedado muy claro, se necesita voluntad política. Y yo te diría que se necesita muchísima voluntad política, porque es difícil. Y para que se hagan cosas difíciles hay que cargarse de razón, porque en una sociedad democrática, claro. En una sociedad autoritaria se puede hacer de otras maneras, pero en una sociedad democrática para hacer cosas difíciles hay que cargarse de razón. Para hacer, por ejemplo, vivienda asequible donde el suelo es caro, hay que subir los impuestos. Y últimamente nadie habla de subir los impuestos. Más bien casi todos los programas son de bajar los impuestos. Hay un gran consenso y todo el mundo aplaude cuando alguien dice que hay que bajar los impuestos. Claro, bajar los impuestos y hacer vivienda asequible donde se necesita, donde la economía moderna los requiere, hace falta tener recursos públicos, que por otra parte no son muy grandes, no se crean que es dificilísimo. No es impagable, es perfectamente pagable y en según qué sociedades lo consiguen hacer relativamente bien y en paz social. Por ejemplo, en Singapur. En Singapur el 90% de la vivienda es pública, incluso la de clase media alta. Ahora allí hay un consenso para que este modelo de vivienda continúe. Bueno, hay un consenso apoyado también por ciertos métodos de gobernanza política que a lo mejor no seríamos los que nosotros quisiéramos para nosotros. Pero en todo caso, ellos han conseguido que la ecuación se resuelva. Digo esto para añadirle una capa más al debate que hemos tenido hasta ahora y es que hay que comprender que pasar de donde estamos a donde queremos estar después de la crisis financiera, después del cambio que se ha dado en la globalización, después del cambio que se está dando en la forma de producir de nuestra sociedad. Para hacer este paso hará falta un consenso que implica, en fin, que se tendrán que ceder posiciones en varios frentes. En fin, y solo termino con una nota optimista diciéndoles que lo explico así un poco a lo bestia, no para desanimarles, sino para terminar diciendo que es posible, se puede hacer, pero que hay que conseguir un consenso social muy importante. Esta es la foto de la noche del mundo. Y esta que he enseñado antes, la anterior, por favor, es una descripción matemática hecha por ordenador de dónde vive la población del mundo. Si se fijan en las dos imágenes, detectarán una cierta diferencia. ¿Qué hay de diferente entre esta imagen, que es una foto nocturna, y la anterior, que es donde vive la gente? Si vas pasando las dos, ¿qué ven? ¿La luz y la población están en el mismo sitio? La luz está en los países desarrollados y la población está en los países de economías que están emergiendo. Por lo tanto, para terminar, hay aquí un esfuerzo de redistribución social de la riqueza, donde la vivienda forma una parte esencial que va a exigir mucho trabajo y que, a pesar de todo, es posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joan. Voy a hacerte una pregunta que puedes contestarme desde ahí a propósito de tu intervención y antes voy a hacer también una consideración sobre lo que tú decías, que es necesaria voluntad política para hacer una política de vivienda mucho más centrada en atender la necesidad de vivienda como un derecho y que para eso lo que no se puede es ir prometiendo bajadas de impuestos masivas, porque efectivamente en un país, por ejemplo, como el nuestro, España tiene un ratio de ingresos públicos sobre el PIB, un 38%, muy alejado del 44%, que es la media de los ingresos públicos sobre el PIB de los países de la eurozona. Y justamente ayer que presentábamos las principales medidas que van a ir en el programa electoral del Partido Socialista, dejábamos constancia de que entendemos que no puede haber justicia social si no hay justicia fiscal y que para ello España tiene que converger hacia la situación de otros países donde las capas de población con mayores ingresos y las grandes corporaciones aportan en función de esas capacidades que tienen bastante más que en nuestro país y que, por lo tanto, por supuesto hay que aumentar los ingresos fiscales para hacer una política de vivienda desde el Gobierno y desde todas las administraciones mucho más robusta que la que se hace en nuestro país. Y la pregunta, Joan, tiene que ver con la afirmación que has hecho de esa tendencia a la creciente concentración en grandes áreas urbanas que, como tú decías, no era previsible cuando existía la idea de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación podrían permitir el asentamiento y la actividad humana al margen de las grandes metrópolis. Lo que te quiero preguntar es, ¿no crees que la descentralización en la producción de energía, gracias a las energías renovables, que va a hacer factible que se viva donde se viva, se tenga un acceso directo a la producción de energía, puede contribuir a una, no diré un regreso hacia el medio rural, pero al menos a elevar el atractivo y las capacidades de ofrecer servicios y de crear empleo en el medio rural y de generar nuevas, pequeñas y medianas urbes con los suficientes servicios como para hacerlas atractivas. Si crees que las energías renovables y el autoconsumo, que en España afortunadamente ya podemos disfrutar de ello, nos pueden ayudar a frenar una creciente concentración que es negativa para quienes viven en las grandes urbes y es negativa para esa España vacía que se está despoblando y envejeciendo. Uy, Cristina, esto es una pregunta para un seminario porque la respuesta tampoco, no, te voy a contestar, la respuesta no es instintiva, no es de lo que Kahneman decía, pensamiento rápido, ¿no? Kahneman, el premio Nobel, hablaba del pensamiento rápido y el pensamiento lento. Esto que acabas de decir es de la vía del pensamiento lento. Hay que masticarlo y hay que estudiarlo muy bien. De momento lo que se está viendo es que la producción, el Producto Interior Bruto mundial se está concentrando cada vez más en las zonas urbanas. Por cierto, la contaminación y los problemas de emisión de gases de efecto invernadero también. Por lo tanto, yo te diría que, en primer lugar, no se podrá resolver el problema de medio ambiente si no se cambia el modelo de urbanización. Y esto es una cosa es la producción de la energía, que está muy bien, que la energía la tendremos que producir de la forma más eficiente posible y además más limpia posible. Pero lo que está chocando, lo que está siendo más antiintuitivo, es que la productividad de las economías de aglomeración es tan evidente que persistentemente hay una aceleración de la urbanización de cierta densidad.
ya te puedo anunciar que difícilmente se pueden conseguir verdaderas economías de aglomeración con densidades de menos de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en cambio, en estos momentos, el mercado le gusta construir a 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y los compradores les gusta comprar a 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esto choca con la economía contemporánea. Y hasta que de esto no lo tengamos claro o cambiamos el modelo de producción. Por ejemplo, te decía, los de Internet pensaban que con el Internet ahora se hacen análisis y ¿dónde se consume más Internet per cápita? ¿En una ciudad de 6 millones de habitantes o en una ciudad de 300.000 habitantes? Contraintuitivamente, la densidad hace que se incremente el uso de las tecnologías de la comunicación. Cuando lo obvio sería decir, hombre, si están todos juntos ya se hablan. Pues no. El consumo de tecnologías de la comunicación y de la información se incrementa con la densidad. ¿Por qué? Pues no sé. A ver, los teóricos, los académicos, que nos lo expliquen. Pero yo creo que lo que pasa es que las relaciones humanas en la ciudad se aprenden cosas que no se aprenden en sitios menos densos. Por lo tanto, podemos aspirar a hacer una sociedad con menos densidad y poblaciones más pequeñas. La realidad es que en los países desarrollados con poblaciones pequeñas, de calidad, son Suiza, Alemania, Suecia, Noruega y poca cosa más. Y los que viven en los pueblos pequeñitos suelen ser más ricos que los que viven en la ciudad. Es decir, la neoruralización está vinculada con la renta disponible de las familias y va en la dirección de cuanto más alta, más fácil es la neoruralización. Por lo tanto, aquí hay tela para pensar y discutir durante días. Muchísimas gracias, Joan. Vamos a dar paso ahora a una conversación entre dos de nuestros ponentes, Gulnara Roll. Gulnara es la jefa de Unidad de Vivienda y Suelo de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas. Es una persona con una muy larga trayectoria precisamente en el ámbito de Naciones Unidas, en temas relacionados con el medio ambiente, con la planificación urbana y, por lo tanto, con una visión muy amplia de qué sucede en cada parte, en particular en Europa. Y Luis Camerón es el presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España, es un profesional, por lo tanto, que ha hecho además compatible su actividad con la actividad académica, un perfil que en un debate como este es absolutamente imprescindible. A mí me gustaría que tuvierais en cuenta las cuestiones que ha lanzado nuestro conferenciante en cuanto al vínculo entre la transformación de la sociedad con la transformación de las ciudades y cómo se puede mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo hacer más asequible la vivienda, cosa que efectivamente es el problema, la no asequibilidad de la vivienda y las transformaciones que están pendientes en nuestras ciudades para que la vivienda contribuya también a la lucha contra el cambio climático y a la reducción de la contaminación de todo tipo. Por lo tanto, os doy la palabra, cada uno os pido que no os extendáis más de 10 minutos para que podamos estar en el plazo que tenemos hoy. Le doy la palabra en primer lugar a Gulnara, agradeciéndole su asistencia. Dear Mrs. Moderator, dear colleagues, first of all, I would like to thank the organizers for organizing this very, very important meeting, because I think that
issue of housing and housing, especially in cities, has to be discussed all together between the national government, local governments, regional governments, and also stakeholders, because it's a very, very complex issue. And this meeting definitely is one of the examples of this. So this kind of discussion exactly will help us to actually, in practical terms, resolve the issue of affordability of housing. I would like to also express the fact that I'm very happy to speak after Dr. Juan Clos, who was executive director of the Habitat 3 conference, which was a very, very important process of the discussion on the global level about how the affordability of housing actually is developing in the cities. For our region, the UNEC region, which brings together 56 countries from Europe, Asia, and United States and Canada, there was a report prepared with a very detailed analysis, actually, how the affordability of housing is developing in the cities. And the report conclusions was that affordability is a huge, huge issue, that in the region that 40% of the population living in this region, despite the fact it's more wealthy region than many developing countries, 40% of the population don't have paying over 40% of their income for the housing. So it's much more than they should be paying, because they have much less funds left for education, for food, for any other basic needs. And this is especially a big issue in the cities. At the same time, the Habitat 3 regional report for the UNEC region says that, yes, there are lots of challenges related to the housing in the cities, because there are lots of very dynamic processes taking place in the region. There is an issue of migration, to which we need all to address. There is an issue of aging. There is an issue of the young population. There is an issue of the employment of the young people, employment of the old people. So this is many, many different complex processes and challenges that we need to address. Of course, there was a financial crisis of 2008, as a result of which so many people lost their homes. And also, this was a point where governments didn't have anymore so much resources to actually address the issue of the housing and make sure that the housing is affordable for all. So I think that was very important time for us all to think about how to address this burning issue. The Habitat 3 report at the same time said that at the same time, as we are having all these challenges related to the affordable housing, we have so many new opportunities. New opportunities related to digitalization, to the better connection between people through social media, through the globalization, so that we could also learn from each other, to get each other's best practices about how we actually can afford develop this access to the affordable housing. Responding to Dr. Clos' presentation, I think my first of all comment would be that yes, the public policy is most important. I am a secretary to Intergovernmental Committee, which is bringing together senior officials, public officials at the national level from governments from 56 countries. And since 2009, we had a very intensive discussions about what are the approaches to the affordability of housing. And the 56 countries actually came up with an important document named Geneva UN Charter on Sustainable Housing, which basically says that what is important is the integration. That when we're speaking about housing, we're not speaking only about housing as a social issue, but also it's an economic issue, it's a cultural issue, it's an environmental issue, and we all need to address this issue in this integrated way altogether. However, we know that at the national level as well as local levels, it's very difficult to achieve it because often local government actually affected first of all with these issues because across our region there is a process of decentralization so that responsibility for housing more and more is becoming the responsibility of the regional local governments. Of course, from country to country, situation is very different because as a nation, each country has own institutional arrangements for the
responsibility for housing, provision of the housing. But anyway, we know that local and regional government are the first who face this issue and who actually have to manage affordability of housing, also for aging population, for the migrants, and so on. And the first challenge, as I see, is really how different governments, the government offices cooperate. Let's say how the housing authority is working with authority for environment or authority for preservation of the cultural heritage, because there is so much of the housing in the cultural heritage buildings, like here in Cajeres, for instance. How the national governments working with the local governments. So these issues are very, very important. And from this point of view, of course, the 2030 Agenda for Sustainable Development, the New Urban Agenda, the Geneva UN Charter for Sustainable Housing. This is a very important political document which really help us to lead us to this integrated approach of working together intersectorally, where Ministry of Finance, Ministry of Regional Development, Ministry of Environment will be working together on addressing the housing affordability issues in cities. Also where local authorities and the national authorities and also the stakeholders and housing providers, private sector, academia working together. And I think our experience working in Geneva with the Committee on Housing shows that that's the only way. I'm very happy that we're working with so many organizations, national governments, local governments, for instance, through housing provider, with housing providers across Europe. And this is very, very important. That's the only way how we can address this, and 2030 Agenda really help us to reorganize our work in this more integrated way and promote more affordable housing. I see this is very, very important. The second topic I would like to bring is the data. Housing is a very important topic on the political agenda. However, as long as we don't base the policies on evidence, first of all, it's very difficult to achieve the implementation of these policies, and we tend to over-politicize this topic, and then we're not maybe always concrete. So as a UNECE, for instance, we developed the key performance indicators for smart sustainable cities, which include information, indicators, specific indicators on the housing affordability at the city level, but also to bring it together into the discussion with other data on the cities. We are implementing right now projects. For instance, we're starting a project with the Dutch government on the 40 cities, where we're looking into the issues of the housing, but also the urban environment, so that we actually, through the data collection analysis, looking into the trends, and this really will help us to address the issues of the housing and urban infrastructure in the cities. So I think this is very, very important, and we definitely need to work together more on the data, work on the collection data, and also see, before we develop policy, and also monitor the implementation of policy, using the data. And since we have today so much of the digitalization, so I think using the open data, geospatial data would be very, very important. Next topic is innovative financing. As I said, after the financial crisis, there was a big challenge that if before 2008 the public authorities actually could have funded affordable housing through their own means, after that it was practically impossible. So what we're working on many pilot projects, and this is one of the projects, for instance, on the district level in Kazakhstan, using the people-first public-private partnership approach, to promote innovative financing, to bring together the national, local financing, also the financing from the private sector. And finally, in terms of the governance, it's very important to involve the local population. Because, for instance, I will bring you examples that when in one of the pilot projects on the, developing more digital housing, smart housing and smart cities, we try to develop
address very quickly the issue of the housing using the digitalization. But very often you see that local people come back to you saying, no, we don't want your smart meters because most of the population in this district is old people, so they have low income. So we really have to have a very tailored approach to the needs of the population. And today is, of course, also lots of mobile applications which also help us to promote democracy and promote involvement of the local population in the making decision what kind of housing they want. And I think this is where a lot of resource exists in order to promote affordable housing, which is better tailored to the needs, because then it will be much more efficient. At the end, I would like just to say that this discussion is really very important because it's really bringing very many different sectors. We need to continue. I would like to invite you to the Day of Cities in Geneva that we'll have in 8th of April, where we have 50 mayors from the UNEC region. We also have we're working together to prepare European high-level roundtable on affordable housing in Lyon, France in June, the conference on affordable housing in Prague, and in Geneva we have also a session on affordable housing. So looking forward to working all together with you and meeting in other meetings as well. Thank you. Muchas gracias. Gulnara tiene la palabra. Luis Camerón. Bien. Para empezar, muchísimas gracias. Agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecer la celebración de este congreso y agradecer a la organización, los organizadores de este congreso, UN Habitat y la Junta de Extremadura, sobre todo pensando que este congreso no es una acción aislada, sino que forma parte de una voluntad política clara, apostando precisamente por el derecho, por el acceso y por la calidad de la vivienda. Dicho eso, me gustaría hacer 3 o 4 apuntes muy específicos, con una mirada muy específica en el ámbito español, porque es probablemente el que conocemos, en ese sentido mucho más locales que la visión que hemos visto hasta ahora. Durante la última generación, sobre todo si dejamos al margen la especificidad de los 10 últimos años de crisis, las políticas públicas de vivienda han sido pequeñas, escasas y subsidiarias. Si pensamos en las cantidades, las actuaciones públicas han estado alrededor, y se ha dicho en una actuación anterior, de 20, 25.000 viviendas año, últimamente estamos en las 10. Ese número que se nos ha hecho familiar es espectacularmente pequeño comparado con el metabolismo de la ciudad en su conjunto. Pensemos que durante los años anteriores a la crisis estaban construyendo entre 200, 300, 400.000 viviendas, por tanto actuábamos sobre muy pocas y teníamos un parque construido en 2011 de 25,5 millones. Por lo tanto, en un parque construido de 25,5 millones solo actuábamos sobre 10, 15, 20.000. Eso significaba que la relación entre la ciudad y su transformación y las necesidades y posibilidades de la ciudadanía era muy alta y, por lo tanto, la actividad pública, la actuación de las administraciones públicas actuaba, en términos ciclistas, de coche escoba y en muy pocos casos. En la intervención del director general de Arquitectura que nos ha precedido, yo creo que ha quedado bastante claro que eso se acabó, ha cambiado. A partir de ahora estamos en una situación radicalmente distinta. La cantidad de situaciones que no van a ser atendidas de forma mecánica y automática por esa relación entre transformación de la ciudad y capacidades de la sociedad va a ser mucho más alta. Está aumentando la dificultad de las familias para, en el caso de que quieran optar por propiedad, poder acceder a crédito. La precariedad y la reducción de los salarios medios están dificultando también el acceso a alquileres a precio de mercado. Y se ha dado antes el dato del 40% de familias con dificultades para afrontar el alquiler que ya tienen en estos momentos. Y además tenemos un parque de alquiler escasísimo comparado con las demandas de alquiler que vamos a tener inevitablemente durante los próximos años. Creo que ante ese panorama lo que tenemos que pensar es
es necesario complementar esas políticas pequeñas, pensadas para cuando el diferencial entre necesidades y posibilidades era pequeño y, sobre todo, centradas en vivienda nueva, pensar que en ese ámbito difícilmente conseguiremos las magnitudes necesarias. ¿Hacia dónde deberíamos mirar? Pues hacia los 25,5 millones de viviendas construidas, porque ese número sí que es compatible con el tipo de necesidades que vamos a tener. Segunda idea, si ese número es compatible, además es necesario. Sobre los 25,5 millones de viviendas ya construidas, es decir, sobre nuestras ciudades, no solo planea la necesidad de readaptarlas a las necesidades sociales de acceso a la vivienda, plantean otros grandes retos. El primero, clarísimo, cambio climático. Tenemos ciudades que producen un 30% del problema de cambio climático, un 30% del CO2, y van a tener que cambiar inevitablemente. Segundo, esas ciudades además están proyectadas como mínimo por nuestros padres pensando en las necesidades de nuestros abuelos. Es decir, no están pensadas para el siglo XXI, ni en términos funcionales, ni en términos tecnológicos, ni en términos de movilidad, ni en términos de uso. Esos tres problemas que pesan sobre nuestras ciudades, el acceso a la vivienda, el cambio climático y la adaptación de un patrimonio que debería darnos productividad y capacidad y que se está convirtiendo en una rémora por no estar adecuado a lo que realmente necesitamos, estoy convencido que esos tres problemas unidos nos acercan mucho más a una solución, porque solo transformando de esa forma integral las ciudades que ya tenemos, creo que podremos alcanzar esos números. Y para terminar, y en esa misma línea, otro dato, otro paquete de datos. Para los próximos 10 años, según el estudio de Carme Trilla y Jordi Bosch, preveemos unas necesidades, un crecimiento neto de los hogares de 60.000 viviendas año, 60.000 nuevos hogares año. Si pensamos que eso, más una fracción promovida por desplazamientos, va a ser la necesidad de nuevas viviendas y que solo una parte de esas nuevas viviendas podremos dedicarla a cubrir ese desencaje, volvemos a estar en un orden de magnitud mucho más pequeño de lo que debemos hacer. Pero, en cambio, si vemos la tabla completa, ese saldo de 60.000 nuevos hogares año son el resultado de formación de nuevos hogares menos destrucción. La formación prevista en ese mismo cuadro, en ese mismo estudio, es de 400.000 nuevos hogares año. El problema, o lo que sucede, es que se prevé la destrucción de 340.000, porque todos sabemos que la población prácticamente no aumenta, se transforma, nacemos y morimos, nos transformamos. Por tanto, 60.000, los nuevos, no deberían ser nuestro único foco. Si van a haber cada año 340.000 destrucciones de hogares, quiere decir 340.000 cambios de titularidad, desplazamientos, cambios de usuarios. Y ese seguramente es nuestra gran oportunidad, aprovechar cada uno de esos cambios para transformar esas viviendas, transformar, por lo tanto, esa ciudad vivienda a vivienda por cambio climático, por adaptación a nuevas necesidades y, además, con una política pública, como se ha dicho aquí, robusta, para que cada una de esas oportunidades, o todas aquellas que se puedan aprovechar, se aprovechen para reajustar ese parque a las necesidades sociales que percibimos y que, insisto, difícilmente vamos a cubrir con la obra nueva. Muchas gracias, Luis. Voy a continuación a dar la palabra a las otras personas que nos acompañan para que podamos al final intercambiar entre todos nosotros algunas observaciones que nos suscitan las distintas ponencias. Y voy a dar la palabra en primer lugar a Francisco Fernández Marugán, que es economista, que durante mucho tiempo fue director del Departamento de Economía de la Presidencia del Gobierno de España, que ha sido diputado y que actualmente es el Defensor del Pueblo, una institución a la que llega en cantidades muy altas problemas ligados a la vivienda. Y su experiencia, sin ninguna duda, enriquece este debate. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver.
Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este certamen el que me invitaran. Venir a Cáceres, para mí, es siempre una emoción. Yo hace 72 años nací en esta ciudad. Por lo tanto, bueno, pasar aquí 24 o 48 horas pateando la parte antigua siempre es una enorme satisfacción. Cuando venía para acá, se me planteaba una duda. Yo sabía de lo que quería hablar. Yo iba a hablar de un retroceso. Lo que no sabía es por dónde iba a sacar el argumentario de esta intervención. Mirad, conocí hace muchos años a un catedrático de la Universidad de Sevilla que se dedicó a estudiar las relaciones mercantiles entre la península ibérica y América Latina. Se llamaba Ramón Carande. Ramón Carande, que era una mezcla de economista y de historiador, decía que con frecuencia en España se producían importantes retrocesos. Y es verdad, en materia de vivienda se ha producido un retroceso relativamente importante. Si uno echa la vista atrás y se va a las políticas públicas de vivienda, encuentra que alrededor del periodo que transcurre entre el año 53 y nuestros días, en España se construyeron 6.800.000 viviendas públicas. Y un porcentaje alto de la población española ha vivido a través de distintas presentaciones de la vivienda pública en España. Si hoy uno va y ve y quiere percatarse del número de viviendas públicas que se construye en España en los últimos años, la realidad es profundamente desconsoladora. Nosotros estamos viviendo un momento un tanto histórico. ¿Por qué? Porque el peligro de extinción de las experiencias de las viviendas públicas en España es una realidad fehaciente. Y, desde luego, solo dejará de serlo en la medida en la cual seamos capaces de producir un cambio rápido e intenso en las políticas de vivienda que apliquemos en esta sociedad. Creo que, de alguna manera, esto evidencia varias cosas. La primera que evidencia es que somos uno de los países europeos que menos nivel de protección ejerce a través de la vivienda. En segundo lugar, que sería el momento y la circunstancia de instar a los poderes públicos a que aumenten de una vez por todas el parque de viviendas de alquiler en esta sociedad. Y en tercer lugar, que de alguna manera fijen su atención en un conjunto de beneficiarios que en los últimos años y con bastante frecuencia han dejado de ser objetos de la protección. Me estoy refiriendo a las familias de rentas bajas, me estoy refiriendo a los jóvenes, a las personas que hayan sufrido desahucio, a las mujeres víctimas de violencia de género y a los inmigrantes. Por lo tanto, cuando uno se acerca a este hecho y observa la tipificación que se ha producido en materia de política de vivienda, tiene derecho a preguntarse si es que existe política de vivienda en la sociedad española. Y se tiene que plantear que de alguna manera, estamos en el borde de ver cómo la política de vivienda pública desaparece por completo de nuestra sociedad.
con lo que ello supone de colisión, de conflicto entre diferentes intereses existentes en la misma. Yo creo que, si yo dijera aquí, y lo digo porque lo creo, que en los últimos 15 años se han construido 10 veces menos viviendas que las que se construyen hoy, sería un dato realmente digno de ser tenido muy en cuenta. Creo que hay alguna explicación, la hay, sin lugar a duda. Yo no me he dedicado en mi vida al problema de la vivienda y, por tanto, es posible que cometa errores, pero me he dedicado mucho al presupuesto, mucho. De eso sí sabía yo un poco. Y de eso sí era capaz de entender qué es lo que había que hacer allí, en amasijo de datos que nos enviaban los poderes públicos, para ser capaz de sacar una política de vivienda que fuera razonable y que resolviera los problemas de la gente. Y lo digo sinceramente, hoy se nota que hay una demanda en la calle de políticas de demanda de vivienda y se nota que hay una ausencia en los poderes públicos de políticas de vivienda. Por lo tanto, el periodo de la crisis al cual hemos hecho alusión a lo largo de los últimos años, el que va de 2008 a 2017 a 2018, es un periodo que se caracteriza por el hecho de que la sociedad española, organizada políticamente, ha sido incapaz de dar una respuesta satisfactoria al problema de la vivienda de los hogares españoles. Y eso es un dato que está encima de la mesa y que ese dato que está encima de la mesa deberíamos ser capaces de hacerlo girar en la buena dirección. Mire, voy a dar unos poquitos números. Me aburre mucho. Aprendí en el debate presupuestario que cuando uno abusa de los números, la gente se distrae. Volver a llevar al personal al nivel de conexión es bastante difícil. Las VPO, que han sido el proyecto estrella de esta sociedad y que he dicho, si no lo he dicho antes, lo digo ahora, se construyeron 6.800.000 VPO en los últimos casi 50 años. Las VPO, pues hubo años que tuvieron 70, 60, 50.000 viviendas terminadas que se ponían a disposición de la sociedad española. Bueno, en el año 17 se terminaron 4.900 y en el año 18 se terminaron 5.100. De un récord en torno a 60 o 70 hemos pasado a un suelo que en una sociedad como la nuestra, grande, poblada y vieja, pues uno tendría razones para pensar que las cosas podrían y deberían ser diferentes. Creo, honestamente, que somos de los países europeos que menos le dedica a la protección social en la vivienda. Y deberíamos establecer algún criterio que nos permitiera hacer frente a dos problemas. Al problema del alquiler. A la vista de cómo evolucionan los acontecimientos en la sociedad española, pensar que las familias de bajo nivel de renta o los jóvenes van a poder adquirir una vivienda en propiedad forma parte casi de la utopía. Por lo tanto, habría que buscar, decía el otro día García Montalvo y lo decía bastante bien, habría que buscar unos mecanismos en virtud de los cuales pudiéramos encontrar viviendas de alquiler y que el alquiler es, en este momento, la única vía posible de acceder a una vivienda a una casa por parte de muchos ciudadanas y ciudadanos. Y el segundo problema que yo creo que deberíamos tener en cuenta es que hemos de determinar bien, elegir bien los colectivos a los cuales queremos favorecer. No podremos favorecer a todos, pero sí podremos favorecer a determinados colectivos. Creo que el esfuerzo en propiedad, pero en alquiler de esta sociedad es excesivo y que hay que poner
toda la atención para tratar de que el coste del acceso al alquiler sea lo más reducido posible. Por lo tanto, habríamos de orientarnos en mejorar la provisión de viviendas públicas y sociales, en aumentar las transferencias en el seno del presupuesto de los poderes públicos españoles para incidir en las viviendas que estén que se quieran poner a disposición de las familias, y, en tercer lugar, evitar de una manera importante el que los costes que se determinen en el proceso de fabricación de la vivienda sean reducidas. Termino señalando un hecho. Este fracaso es un fracaso que tiene algunas características que yo no querría que se olvidara. La política de vivienda, que es un poco pre-keynesiana, pero que es keynesiana en casi todo, es una política contracíclica. Sí, una política que hacían los gobiernos en los momentos de baja actividad y que cebaban la bomba construyendo viviendas para las familias más necesitadas. Sorprendentemente, en la historia reciente de esta sociedad, ha sido una política procíclica. Ha sido una política que, en lugar de tratar de cebar la bomba para tener actividad, reducía la presencia de los poderes públicos en la política de vivienda. Y antes no lo dije, pero lo puedo decir ahora, porque no me va a costar, pienso que no me va a costar, a lo mejor me cuesta encontrar dos datos que son de alguna manera significativos. Mire, en el año 12 se calificaron como viviendas construidas de manera definitiva y puestas a disposición de las familias españolas 53.332. En el año 13, 17.000. Del 12 al 13, 50 a 17. En el año 18 y en el año 17, 4.900 y 5.100. Creo, sinceramente, que aquí se ha producido un ajuste que ha tenido consecuencias en la condición de vida de muchos hogares españoles, sobre todo de los jóvenes. Por lo tanto, hay que hacer modificaciones normativas para lograr que las cosas no caminen en esa dirección. Quizás no debiera decirlo siendo defensor del pueblo, pero tampoco me importa. Yo tengo que decir que lamento mucho que, por razones que yo no conozco, el decreto ley que intentó poner en marcha nuevos desarrollos normativos se paralizara en las Cortes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Voy a dar la palabra a continuación a Marta Torme. Marta es la decana de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Empresa y es además la directora ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura, que es el equivalente al Premio Nobel de Arquitectura. Marta, cuando quieras. Ahí o aquí. Puedes, donde prefieras. Vale, tienes. pues me paso ahí. Sí. Entonces, gracias. También es un placer estar aquí y en principio pido disculpas por el acento, pero prefiero hablar en castellano porque creo que la mayoría de ustedes entienden y hablan castellano como primer idioma. Es un gusto estar aquí hablando de el derecho de la vivienda, la necesidad de vivienda, porque señala en un congreso de este tipo la complejidad del tema. Desde ayer con Alejandro Aravena y con todos los ponentes hemos visto las distintas capas del problema. La capa de número de viviendas, el significado para cada uno y la diversidad de la población, la necesidad, cómo va conectado a temas de economía, de política, también aspectos de urbanismo,
como la localización en la ciudad o la movilidad. Esta complejidad a veces parece que no se puede abordar los problemas. Sin embargo, en mis pocos minutos de esta mañana, que creo que son 3, me gustaría abogar a favor del proceso de diseño. No el diseño, no la arquitectura como un producto terminado, sino el proceso de pensamiento que yo intento en la Escuela IE de Arquitectura y Diseño enseñar, inculcar, animar a los alumnos de abrazar cuál es el proceso de diseño. Y ese proceso siempre empieza con cuestionar qué es lo que queremos, qué es una vivienda y analizarlo de las muchas facetas. También el proceso de diseño requiere una visión, una mirada hacia el futuro. No sabemos exactamente cuál va a ser ese futuro, pero ninguna otra profesión, excepto la arquitectura o el diseño, imagina un futuro en corto, medio y largo plazo. Entonces, ese proceso de diseño es especialmente adecuado para un tema como urbanismo o como el tema que nos interesa hoy es la vivienda. Después de ese cuestionamiento, esta investigación hacia dónde vamos o qué queremos, luego hay que recopilar muchísima información. Y la información viene de muchas fuentes, hay que contrastarlo, hay que integrarla, hay que sintetizarla. Y solo cuando se tiene eso, se puede empezar a pensar en soluciones reales. Un gran cambio en la arquitectura que yo veo desde el Pritzker, pero también desde mi trabajo en el mundo académico, es la naturaleza colaborativa de la arquitectura. Nadie diseña en una caja o en casa o en un sitio aislado. Los mejores diseños salen cuando hay de una forma real la colaboración entre los stakeholders actuales, pero también las personas que en el futuro quizás pueden ser afectados o beneficiarse de las ideas. Y una vez que se da esos pasos en el proceso del diseño, hay que comprobar. Y es otra característica diferencial de la arquitectura o el diseño. Una idea hay que comprobar antes de implementar. Entonces, yo solo quiero terminar diciendo, el problema de la vivienda, el problema del urbanismo, las ciudades del futuro, yo diría son los problemas más complejos que estamos enfrentando como sociedad. La escala, el tiempo, el dinamismo, los cambios a diario hacen que estos problemas casi son indefinibles. Sin embargo, tengo que ser optimista viniendo del mundo del urbanismo y arquitectura y ahora estando en una universidad. Tengo que ser optimista de con unos cambios de definición de profesión, unos cambios de enfoque en la educación, vamos a tener las herramientas para poder abarcar estos problemas tan complejos y si no solucionarlos, que es muy difícil, por lo menos dar un paso hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Nuestra última ponente viene de América Latina,
es Julieta Montaño y es directora de la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, en Bolivia. Ha sido vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos y tiene una larga experiencia y trayectoria precisamente en eso, en la defensa de los derechos humanos, muy en particular en la defensa de los derechos de la mujer contra todo tipo de explotación y discriminación. Muchas gracias por estar con nosotros, Julieta. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer realmente a la Junta de Extremadura, ¿no? Con esto. Quiero agradecer a la Junta de Extremadura, a ONU Habitat, a la Fundación Ciudadanía por darme la oportunidad de estar por acá, aprendiendo sobre todo de los conocimientos y la amplia experiencia que en estos 2 días nos han ido transmitiendo los diferentes expositores y expositoras. Lo que yo quiero es más bien hacer énfasis en algunas preocupaciones que me saltan a partir de mi experiencia de defensora de derechos humanos. Llevo aproximadamente 40 y tantos años en la defensa de derechos humanos. No sé hacer otra cosa como abogada que no sea defender los derechos humanos. Y por eso me asaltan algunas preocupaciones, ¿no? Y una de las preocupaciones es comprobar, por ejemplo, que cuando se habla del derecho a la vivienda y uno revisa la legislación, uno se encuentra con que, bueno, además de todo lo que ya se dijo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención de la CEDAW y en muchos otros instrumentos, se ha reconocido el derecho a la vivienda y muchos estados también han hecho suyo esa mención del derecho a la vivienda. En mi país se reconoce el derecho a la vivienda y además el Estado se obliga a desarrollar políticas públicas para garantizar una vivienda digna a sus habitantes. Por estar aquí, mis compañeros latinoamericanos, he revisado, por ejemplo, la legislación de Uruguay, la legislación de Panamá, exactamente, son hermosas declaraciones que existen ahí, pero cuando ya vamos a la realidad nos encontramos con que nos hemos quedado simplemente en una declaración. En mi país se dice un saludo a la bandera, ¿no? Es decir, estamos ahí, un brindis. Y es más, nuestros gobiernos son bastante diligentes en ratificar cuanto tratado o convención internacional se tiene, porque saben perfectamente que no van a rendir cuentas y que el momento de rendir cuentas van a contratar unos cuantos consultores para que digan lo que quiere el gobierno y no lo que refleja la realidad. Entonces, me preocupa porque sencillamente en algunos casos donde se desarrollan políticas públicas sobre vivienda, son políticas que están totalmente alejadas de la realidad, de las necesidades de la población necesitada. Y sobre todo me preocupa porque las mujeres y los jóvenes son los grandes ausentes en la discusión de las políticas públicas sobre vivienda. Los jóvenes que son en realidad los más interesados, los jóvenes que de aquí para adelante lo que les espera de repente es ir a engrosar esos ejércitos de gente sin techo, no son escuchados, no son invitados para definir. A las mujeres no se les invita para decir cuáles son sus necesidades. Hay mujeres, cada vez mayor cantidad de mujeres que están encabezando familias. Hay las familias monoparentales encabezadas por mujeres. Tenemos un problema muy grave que se lo visibiliza, pero que tampoco se está pensando cómo se va a resolver a la larga esto, el problema de la maternidad adolescente. Cada vez más mujeres jóvenes, mujeres adolescentes que son madres, pero ¿qué les espera? O quedarse indefinidamente bajo el techo de los padres o salir a la calle y ser una más de los sin techo.
Entonces, yo creo que esta ausencia, en primer lugar, de políticas públicas o defectuosa política pública, se debe fundamentalmente porque los y las interesadas no están presentes en el diseño, la discusión, la evaluación de las políticas públicas de vivienda. Y por lo menos a las personas mayores creo que lo que nos toca sobre todo es hacer que cada vez más esta población, estos sectores de la población se vayan involucrando para que las políticas públicas sean realmente atractivas y que cada quien le dé valor a aquello que es tan importante como es la vivienda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Vamos ahora a abrir un turno. En primer lugar, quiero que si alguno de los ponentes que ha intervenido, nuestro conferenciante y el resto, quieren dirigir alguna pregunta a otros de esta mesa, que lo hagan ahora, que pueden efectivamente complementar alguna de las intervenciones. ¿No? Si no hay ninguna pregunta dentro de la mesa, hago yo entonces una pregunta. Yo creo que ha quedado claro que en un país como España, en los últimos años, la política de vivienda ha estado excesivamente orientada a la propiedad de la vivienda y a la propiedad además de vivienda nueva. Y algunas de las intervenciones que ha habido han mostrado cuán inadecuado es descansar la política de vivienda en la propiedad y en la obra nueva y cómo efectivamente se debería de orientar, y en eso se está en estos momentos, pero hay mucho por hacer porque en nuestro país la figura del alquiler ha estado considerada como algo no plenamente satisfactorio. Se ha estimulado y mucho desde el propio marco jurídico, desde el marco fiscal de desgravaciones para la compra, el hecho de que se tenga una vivienda en propiedad. Y me gustaría que quizás tanto Gulnara, que tiene una visión de las buenas prácticas y alguna nos la ha comentado, y también por parte de Joan, vamos a pasar de lo que es la experiencia española a otras experiencias en cuanto a la promoción del alquiler desde la política pública, porque, como digo, es sin duda algo que tenemos que cambiar en nuestro país y hay mucho que aprender de experiencias de otros países. Así que me gustaría que tanto Gulnara como Joan pudieran aportarnos algún comentario. No, I can speak. Okay. Yes, thank you very much. I think this is a very important topic because actually across the region, in Spain, but also in the neighboring countries, it is mostly home ownership. And neutrality of the tenure, including more of the rental housing, is very, very important because we need to promote mobility of people for jobs. We need to provide living for young people, and young people, because we have staggering numbers about how many young people until they're 30, 40 living still with their parents, across the region. So it's very important to promote the market, the transparent, clear market for rental housing, to stimulate the employment, stimulate mobility of labor, stimulate decent housing for young people. We, for instance, also right now are finalizing publication about housing for migrants, for instance. So also for people who are moving, also migrants, it's very important to have the whole spectrum of different housing. What is important, the political will. And also, I think there are many best practices. For instance, I think in Switzerland or Austria would be very good practices. And if you would be interested to learn more about practices in other countries, we'll be very happy to share. Sí. Muchas gracias, Joan. Sí, gracias.
Y yo solo advierto que no caigamos en la tentación del péndulo político. Así que hemos pasado de promocionar el acceso a la prioridad a la propiedad como única propiedad y ahora me estoy preocupando últimamente porque todas las declaraciones ahora insisten en el alquiler y solo en el alquiler. Es de nuevo un tema complejo, no es un tema que se pueda resolver en una tertulia, porque de hecho hay una correlación entre nivel de renta y aprecio de la propiedad. En los países más pobres, y tendríamos que ir a De Soto o incluso a la Revolución Francesa, cuando la propiedad se reclamaba como un derecho a la libertad de poder actuar en la vida, es decir, tener algo que te permita luego tener un crédito y hacer alguna cosa más. Ahora, en España, cuando éramos muy pobres, se priorizó mucho la propiedad y además en gran sintonía con la población, porque la población tenía un instinto que le daba la sensación de que la propiedad de la vivienda al menos le daba una cierta protección de cara al futuro. Si tú tienes un estado del bienestar generoso, que sabes que tienes una pensión asegurada y que la pensión es de una cierta calidad, tienes asegurado un seguro de paro que es también no sé qué, todo esto, entonces dices, bueno, pues quizás no sea tan importante si la vivienda es de propiedad o de alquiler, pero cuando el estado del bienestar más bien es débil, es más bien, las pensiones más bien son justitas. En fin, imaginaros que estas 6 millones de viviendas que se construyeron, que has mencionado antes, si en vez de propiedad hubiesen sido de alquiler, lo que les representaría a estos millones de habitantes que viven en estas casas, vivir con la pensión actual que tienen, que a lo mejor es de 400, 500 o 600 euros. Por lo tanto, está muy bien tener un stock de alquiler, porque la vida moderna y los jóvenes no se preocupan tanto. Por cierto, no se preocupan tanto porque tienen una gran confianza en que el estado de bienestar que les hemos dejado funciona. Pero si algún día descubren que el estado del bienestar, básicamente las pensiones, no funcionan, ya verás tú cómo todo el mundo volverá al alquiler, a la propiedad. Es decir, que en Suecia, pues que el Estado me proteja con un alquiler o me dé vivienda con un alquiler, pues seguramente a mí no me preocupa. Pero en según qué sitios de España yo continúo prefiriendo la propiedad si fuese para mí. Por lo tanto, como decía un compañero que me parece que intervendrá Lasarre esta tarde, ¿cuántos de aquí estamos en alquiler? Tanto los que no queremos alquiler, hay los que si no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Bueno, no, que hay que hacer más alquiler, porque hay poco y hay que hacer más alquiler en las ciudades donde hay más movilidad. Pero, por favor, no nos pasemos ahora al otro lado. Yo en mi ciudad, los que conocéis Barcelona, los barrios populares que se han mejorado más, Nou Barris, la Barceloneta, la Guinaueta o no sé qué, Hospitalet, otro municipio de al lado, son ahora ciudades relativamente dignas porque en su momento el acceso a la propiedad a los trabajadores fue un gran acierto. ¿Que esto nos ha dejado sin stock de viviendas? Bueno, pues hagamos un stock de viviendas, pero no hagamos ahora revisionismo sobre lo que se hizo porque podemos cometer errores de precipitación. Muchísimas gracias, Joan. Julieta quería hacer un comentario. Sí, lo que yo quería es comentar también que
en esto del alquiler lo que preocupa es lo que ya lo ha dicho, ¿cuánto por ciento del ingreso de una persona le representa en este momento el alquiler? Y además las exigencias que acá en España hacen, yo tengo una hija que vive en alquiler en Barcelona, y las exigencias que hacen para que pueda acceder a una vivienda. Tiene que tener una nómina fija con un contrato indefinido en un momento en el que el empleo se ha precarizado y que son contratos temporales. Entonces estamos entre que puede que tenga el ingreso suficiente para pagar, pero no es indefinido. Si no tiene un contrato indefinido, no puede acceder tampoco a una vivienda que le dé seguridad de estabilidad, por lo menos por unos 3, 4 años, ¿no? Esto es un ejemplo extraordinario que te pasa a ti, además, lo vives en tus carnes. Es decir, tienes una persona que para acceder a la propiedad le ponen no sé cuántos, pero como que tampoco hay alquiler protegido, todo el alquiler es de mercado, el alquiler de mercado ahora ven la oportunidad de decir, bueno, aquí ahora vamos a ver qué hacemos. Por lo tanto, condiciones y tal, y además incrementos de precio. Por lo tanto, bueno, ahora se da una contradicción. Si tenéis dinero para una entrada, lamento decirlo, y yo esto no se supone que lo debería decir, pero yo soy libre ahora ya para decirlo, a lo mejor os sale más barato comprar que alquilar, si tenéis dinero para la entrada. Oye, nos estamos liando, ¿eh? Aquí estamos, algo no funciona bien. Es decir, que si tú tuvieses dinero para tu hija, para darle una entrada para comprar, le vendría a costar lo mismo en Barcelona comprar que alquilar, porque el precio del alquiler libre ha subido tanto que ya está al precio de la hipoteca, aprovechando que los tipos de interés ahora están bajos, ¿no? Por lo tanto, no demos bandazos, analicemos el problema a fondo y hagamos una política consensuada a medio y largo plazo, porque si no, aquí lo que estamos siempre es reaccionando para lo que pasa o va a pasar mañana y así no se va a resolver el problema de la vivienda. Muchas gracias, Joan. ¿Hay alguna reacción? ¿Quieres, Marta? Oye, ya. La única cosa que iba a decir es, como todos los temas que estamos debatiendo, hay que precisar un poco más en cada caso o cada sector. Por ejemplo, hay momentos de la vida, hay momentos hay distintos sectores de la sociedad que puede utilizar la vivienda en alquiler y utilizarlo muy bien. Cuando hablamos de gente joven que está probando en una ciudad o en otro o un puesto de trabajo y tienen la idea que van a cambiar de ciudad o trabajo o estado de vida, o la gente mayor, ¿para qué necesitan una casa? Las hipotecas, reverse mortgages, sería una cosa para poder vivir más dignamente sin tener todo el dinero de uno dentro de una casa. Entonces, en el tema de alquileres, yo veo también una tendencia de ir a alquileres de espacios muy, muy pequeños, con los servicios comunes más grandes. Eso para ciertos sectores de la población es deseado. Pero también tenemos que recordar lo que se lleva diciendo, que la vivienda no es solo la vivienda. Un alquiler para un sector o una parte de la sociedad que tiene otros problemas de desempleo, de falta de educación o entrenamiento o conocimiento de ciertos skills para trabajar, la vivienda tiene que ir en paralelo con esos otros servicios. Entonces, bueno, otra vez estoy diciendo, no hay solución para todo, pero soluciones parciales
llevados en un conjunto podría hacer algo. Muchas gracias, Marta. Paco. Sí. En términos de porcentaje, en España, aunque no se pone muy de acuerdo en decirnos cuál es el peso de las viviendas de alquiler en el conjunto de las viviendas existentes, Eurostat, que es el más optimista, ha dado un porcentaje del 22%. Más o menos. Entonces, bueno, ahí hay, sinceramente, un porcentaje que poco a poco se va elevando, pero que no es menos cierto, que es sensiblemente inferior al porcentaje de vivienda en propiedad. Este es un país en ese terreno relativamente raro, porque después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, lo que se hacen son las viviendas de alquiler, y ahí todos hemos leído y estudiado el caso vienés o el caso sueco como elementos ejemplarizadores. En España no. En España se buscó desde el primer momento un mecanismo de acceso a la propiedad sin mecanismo de protección por vía de alquiler, con el agravante de que el alquiler aquí se penalizó durante nada más y nada menos que 40 años, donde hasta que no llegó Miguel Boyer, no se liberalizó el mercado de alquiler en España. Por lo tanto, las realidades históricas y las realidades políticas son muy peculiares. En cualquier caso, yo tengo vivienda en propiedad y mis hijos también, pero en cualquier caso, hay un hecho que es determinante, y es que con los bajos salarios y con la precariedad laboral que existe en este momento en la sociedad española y con lo que ha sucedido en los últimos meses en el mercado de alquiler, que se ha puesto por las nubes, que es como se dice aquí en España, sobre todo en las grandes ciudades y en las islas, bueno, pues esto tiene que tener algún tipo de análisis y alguna objetivación. Porque yo dudo, lo voy a decir claramente, yo dudo que la tensión del alquiler, de los precios de alquiler, sea en Getafe igual que en Badajoz o que en Cáceres, donde creo que no existe mucha tensión en ese terreno. Por lo tanto, la política de la vivienda, en su faceta de acceso al alquiler o de acceso a la propiedad, tiene que ser, en cualquier caso, en cualquier circunstancia, una política diferenciada, una política muy sobre el terreno. Y yo me atrevería a decir que si queremos, bueno, buscar esa seguridad que todos queremos y que todos hemos hecho de alguna manera en nuestras vidas, deberíamos tratar de encontrar unas condiciones laborales de trabajo menos groseras que las que tienen hoy nuestros hijos. Nada más. ¿Me permites un...? A ver. ¿Me permites un comentario? Sí. Disculpa. Yo creo que ahora estamos teniendo un debate que seguramente al público le gustaría que durase más. El problema de nuestra política pública de vivienda es que no tenemos política de alquiler pública por debajo de precios de mercado. Sí. Es decir, forzamos a los pobres a ir al mercado de alquiler. Y el mercado de alquiler es un mercado. Y cuando hay oferta, sube los precios. Entonces, hay que hacer política pública de alquiler. Pero, compañero, hacer pública alquiler de vivienda quiere poner dinero público inmovilizado en activos inmobiliarios. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero público para inmovilizarlo en un stock de viviendas en alquiler? Cuando no podemos cumplir el déficit público y luego tendremos que empezar a discutirnos quién pone el dinero, si la autonomía, el Estado o el ayuntamiento.
y empezaremos a decir, la autonomía tiene todas las competencias de vivienda, por lo tanto, que ponga el dinero la autonomía. Las autonomías dirán, no, tenemos las competencias de regulación de la vivienda, pero las competencias financieras las tiene el Estado. Y va a haber un lío porque no tenemos dinero público suficiente, porque estamos casi incumpliendo el déficit, para poner ahora en stock de vivienda de alquiler mucho dinero. Por lo tanto, yo creo que en este sentido no queda más remedio a corto plazo que hacer una coalición con los inversores privados no hiperespeculativos para regular un mercado del alquiler que esté entre medio del precio de mercado y entre el alquiler, digamos, para los pobres absolutos. Es decir, deberíamos conseguir dar ventajas fiscales o lo que sea, o promover que una cooperación pública-privada establezca oferta de alquileres de 400, 500 euros en las ciudades que tu hija pueda pagar. Y esto requerirá un esfuerzo público que tendrán que coordinarse el Estado, el Ayuntamiento y las autonomías para financiar, porque hay que poner dinero público en edificios y que luego no lo puedes sacar de allí durante toda la vida del edificio. Está bien, Joan. Y también nos puede suceder que incluso ese dinero público no sea suficiente, porque probablemente el reto es mucho mayor que eso. Claro que no es suficiente, ahora es inexistente. La alternativa al dinero público, el complemento siempre es la tinta oficial. Entonces, yo creo que también debemos tener, como os he dicho antes, políticas públicas muy claras para utilizar el cambio de reglas, para fomentar que ese parque ya existente, además de lo que se vaya a construir nuevo, vaya desplazándose y se vaya ubicando en esa capacidad de también ofrecer alquiler a precios regulados. ¿Cómo? Pues como ha sucedido siempre. Cuando hemos pensado en la obra nueva, siempre hemos pensado en que la nueva edificabilidad, en parte, generaba suelo público. La transformación de la ciudad, con nuevas reglas, también puede generar beneficios, plusvaluas que asignar a ese cambio, a esa transformación, aumentos de números de viviendas, aumentos de edificabilidades en algunos casos, transformaciones de barrios obsoletos, de zonas industriales que ya no van a tener industrias del siglo pasado, barrios de baja densidad. Esa transformación y aquello que permitamos a esa ciudad transformarse generando valor, seguramente es el otro componente que añadir a unas arcas públicas con graves dificultades, aunque debemos apostar por ellas, para poder tener políticas públicas. Y un último comentario. Las necesidades sociales cambian cada vez más rápido. Las viviendas son a 100 años vista. El mercado inmobiliario, la ciudad, cambia muy despacio. Solo podremos abordar eso con políticas a largo plazo y, por lo tanto, con algo parecidos a pactos de Estado, a pactos colectivos que nos permitan pensar a largo plazo, porque si no pensamos a largo plazo no podremos transformar algo que por su propia naturaleza tiene muchísima inercia. Está bien. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido en esta sesión. Solo dar las gracias también a los asistentes y recordar que España está comprometida en la agenda urbana de Naciones Unidas, está comprometida en la Agenda 2030, que alcanza un número importante de cuestiones en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nos corresponde como sociedad, desde cualquier ámbito, hacer un seguimiento del cumplimiento de esos acuerdos, porque como muy bien decía Julieta, los responsables públicos, por desgracia, muchas veces están muy dispuestos a ratificar convenios internacionales, agendas internacionales, pero cuando llega la hora de la verdad, el seguimiento de la implementación de esos acuerdos brilla por su ausencia. Por eso quiero trasladarles que en estos momentos ya se ha estructurado la gobernanza para el seguimiento en nuestro país de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene una alta comisionada que depende directamente del presidente del Gobierno y hay
una serie de estructuras para garantizar que se hace un seguimiento, es decir, se analiza, se evalúa si estamos avanzando o retrocediendo en cuestiones como las que aquí hoy se han planteado de garantía de cumplimiento de ese derecho a la vivienda y muy en particular el derecho a la vivienda para los colectivos más vulnerables, que son aquellos para los que el mercado, sin ninguna duda, no tiene una respuesta. Muchas gracias y de nuevo enhorabuena por la organización de este congreso. El mercado, como